En nuestro estudio anterior hemos estudiado acerca del plan de salvación para el hombre. Hoy vamos a estudiar el primer advenimiento de Cristo. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20 nos dice que nosotros hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Hace más de 2000 años que Jesús vino a esta tierra para morir por nosotros. En Juan capítulo 1 versículo 1 y 14 nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 nos dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de amor, y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. Entonces Jesús, siendo Hijo de Dios, Él decidió venir aquí a esta tierra para morir por nosotros. En Filipenses capítulo 2 versículos 7 y al 8 nos dice que Jesús se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, siendo Hijo de Dios, vino aquí a esta tierra en condición de hombre, semejante a nosotros, de carne y hueso, con nuestras mismas debilidades, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Isaías capítulo 7 versículo 14, Él profetizó que de una virgen nacería un Salvador. Y en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 21 encontramos el nacimiento de Jesús. Nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se uniera, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Pero José, su esposo, era justo, no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nació nuestro Salvador, y que ahora gracias a él nosotros tenemos el perdón de pecados y tenemos acceso a una vida eterna. Después que Jesús nació, vinieron unos magos del oriente a visitarlo, guiados por una estrella, y esa visita lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2. Y cuando ellos se retiraron, un ángel se le apareció en sueño a José y le dio las siguientes indicaciones. En Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14, nos dice: después que ellos se retiraron, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y el texto continúa diciendo que se quedaron allí en Egipto hasta la muerte de Herodes. ¿Qué es lo que había estado pasando en esos momentos? Satanás quería destruir a Jesús, quería matar a Jesús, quería impedir el plan de salvación. Y el rey Herodes, manipulado por Satanás, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que se encontraban en Belén. Después de un tiempo, José y María y el niño, por indicaciones de los ángeles, regresaron de Egipto a Nazaret. Y en Lucas capítulo 2 versículo 40 nos habla acerca de la niñez de Jesús. Nos dice: y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces así era su niñez de Jesús. Jesús se llenaba de sabiduría, y a sus 12 años de edad Jesús enseñaba en el templo de Jerusalén. En Lucas capítulo 2 versículo 47
nos dice, y todos los que lo oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. Saben que Jesús en su niñez, él enseñaba con autoridad, y la autoridad que su padre le había dado, él enseñaba con sabiduría. Y en Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En ese tiempo, Dios también había levantado un profeta para preparar el camino de Jesús, y era Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba acerca de Jesús y bautizaba a la gente. Un día, Juan el Bautista se encontraba bautizando en el río del Jordán, y Jesús fue a él para ser bautizado. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 encontramos el bautismo de Jesús. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En ese día Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y también se confirmó que Jesús era el Hijo de Dios que había descendido aquí a esta tierra para rescatar al hombre del pecado. En Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice que Juan el Bautista al siguiente día vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de su bautismo y para dar inicio a su ministerio, Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado por Satanás. Y en Lucas capítulo 4 encontramos que Jesús pasó las terribles tentaciones de Satanás. Pero Jesús superó las pruebas. Jesús se mantenía sin mancha y sin defecto. Jesús tenía claro cuál era su misión. Y en el libro Primeros Escritos, en la página 188, la hermana Elena de White nos dice: Satanás quería que Jesús presumiese de la misericordia de su Padre y arriesgara la vida antes de cumplir su misión. Esperaba que fracasase el plan de salvación, pero este plan estaba cimentado tan profundamente que Satanás no podía entorpecerlo ni desbaratarlo. Por más que Satanás quería destruir a Jesús, quería impedir el plan de salvación, él no podía, porque el plan de salvación que Jesús había venido a cumplir aquí a esta tierra estaba tan profundamente cimentado con el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía cuál era su misión. Jesús sabía que él había venido aquí a esta tierra para rescatar al hombre del pecado. Y en nuestro próximo estudio estudiaremos el ministerio de Cristo.